Acá estamos en el primer encuentro del ciclo Familias entre redes y pantallas. A este encuentro lo denominamos ¿Qué hacen nuestros hijos en Internet? Y bueno, estoy acá con Mariela. Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, contenta de poder dar inicio a este ciclo Familias entre redes y pantallas. Y este es el primer módulo que estamos compartiendo, socializando y que van a encontrar este video completo junto con la presentación, con material adicional, ¿no? Del tema que estamos tratando y también algunas actividades en ese entorno del aula de Classroom que también vamos a compartir un momento para ver cómo funciona y cómo entrar y aprovechar todas las actividades. También contarles que nosotros realizamos, Flor, un encuentro gratuito abierto para toda la comunidad, que también está disponible y con una dinámica de regalo que hicimos en ese, con un recurso didáctico, con un recurso para fortalecer los vínculos que está en ese encuentro. Así que, Flor, podemos dar inicio. Bien, bueno, antes que nada presentarnos, yo soy Florencia Milito y bueno, y Mariela Piedrabuena, somos parte de Espacio ESI, un proyecto autogestivo. Nos dedicamos a dar capacitaciones, talleres, jornadas a instituciones educativas y también a otro tipo de organizaciones, empresas, etcétera. Y bueno, ahora le doy lugar a María también para que se presente, pero yo quería contarles quién soy. Soy socióloga docente, soy mamá también, porque bueno, en estos encuentros de familia también está bueno saberlo. Y bueno, formo parte de instituciones de formación docente, en talleres de ESI, derechos humanos, y también, bueno, me dedico a capacitar sobre temáticas de ESI, resolución de conflictos, consumos problemáticos y demás. Bueno, Flor, gracias. Yo también soy docente, también soy mamá de adolescentes, igual que Flor, y compartimos muchas de las inquietudes, por no decir todas, las que vamos a compartir en estos encuentros. Soy docente, he escrito sobre experiencias que tienen que ver con el consumo problemático, con las adicciones y también con la educación sexual integral y lo que tiene que ver con la educación artística, el teatro, el juego y cómo incorporar estos recursos a todas estas experiencias que hacemos con Espacio ESI. También asesorando y capacitando a escuelas, empresas, a bueno, organizaciones sociales y bueno, también en formación de formadores. Así que bueno, Flor, ya presentadas pueden visitar nuestro Instagram, espacio.esi.gechu, y ahí van a tener todas nuestras propuestas compartidas. Y bueno, este encuentro que se llama ¿Qué hacen nuestros hijos en Internet? Forma parte de un ciclo Familia entre redes y pantallas que va a estar disponible en un aula virtual, en un classroom, para que puedan acceder no solo con este video, con la presentación, sino también con material complementario de acceso que está en la web, pero que nosotros se lo facilitamos, y también con algunas actividades o propuestas. La idea es ir avanzando en encuentros sucesivos que pueden ustedes ir accediendo de manera individual. Bueno, Flor, podemos comenzar. Esto es muy Bien, importante decirlo, que es un espacio para transitar dudas, compartir experiencias y construir formas posibles de acompañar. bien. Este primer encuentro, entonces, ay, espérame, ahí está. Bueno, acá está quiénes somos nosotras, ya nos presentamos. Y este primer encuentro, como les decíamos, se llama ¿Qué hacen nuestros hijos en Internet? Y bueno, hacerles conocer a ustedes cuáles son los objetivos que nosotros nos planteamos con este encuentro, que es más que nada poder saber y conocer cuáles son los usos reales de Internet y de las redes sociales en este caso, que tienen nuestros hijos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que sabemos todo lo que ellos hacen, pero hay un montón de lugares, de espacios que tienen que ver con estos ámbitos digitales que quizás no conocemos tanto. Y también poder reflexionar sobre lo que es la brecha generacional digital. Cuando hablamos de brecha generacional, estamos pensando en esto, como yo les decía recién, que no conocemos, que no sabemos de los espacios y de los ámbitos digitales. Entonces, la idea, nosotros no les traemos acá ninguna receta mágica, pero sí es poder, por eso podemos reflexionar, por poder pensarlo juntos y juntas. Bien. Bueno, estos son algunos de los contenidos.
María, si querés, te dejo la Bien, palabra. sí, en las ciudadanías digitales, que es un concepto que está en construcción, las tecnologías digitales, que hablamos cuando hablamos de tecnología, y los derechos, son temas para acercar a las familias, ¿no? Porque quizás en otros ámbitos más educativos, más académicos, donde nos podemos mover, son más familiares, más conocidos. Pero bueno, ¿qué es la ciudadanía digital? Las tecnologías y los derechos, construir, ¿no? Esta reflexión, este debate, si sabemos qué ven y qué hacen nuestros hijos en este entorno virtual, qué interacciones tienen en las redes, y bueno, y siempre desde una puesta en común que van a tener la posibilidad de, en el espacio del aula, también compartir. Nosotros con quienes participen de estos encuentros, está la invitación para hacer un grupo de WhatsApp y estar en continuo acompañamiento y reciprocidad. Entonces, por eso también lo pensamos en términos de diálogo, de debate. La huella digital y la identidad digital me parece que son conceptos sumamente importantes, Flor, para aclarar, para conocer, para profundizar en este encuentro. Y para entender también, cuando hablamos de la identidad digital, poder pensar en qué pasa con lo público y lo privado también en las redes. Bueno, acá vamos a repasar un poquito los datos que dimos en el encuentro abierto que tuvimos hace poquito. Es más que nada para poder pensar, ¿no? Y qué es lo que está pasando con este acceso a un celular con conectividad y un celular propio en edades cada vez más tempranas. Fíjense que a los entre 7 y 9 años hay un 35% de niños y niñas que acceden y que en su mayoría, digamos, tenemos un 83% entre 9 y 11 años. Por lo tanto, esto de, no decimos preocuparnos, pero sí ponerle ya la mirada y la atención a estos temas que cada vez se nos anticipan más en relación a las infancias y a las adolescencias. Después, también saber cuáles son los dispositivos que más se utilizan y en qué lugares se dan esta conectividad, que es en el hogar, y el celular es el dispositivo que más se usa. Esta es una encuesta de UNICEF, que es del año 2025, que se hizo a niños y adolescentes entre 9 y 17 años. Y bueno, acá está lo que sale de esa encuesta, pero nosotros hoy le traemos un poquito como para repasar a grandes rasgos estos datos que son muy interesantes y son el porqué también de tener estos encuentros, de poder pensarlos junto con las familias. Bueno, acá lo que también se trae es qué habilidades digitales reconocen ellos que tienen en las redes y bueno, saber si ellos pueden reconocer, por ejemplo, cuando una noticia es una publicidad o es paga, tiene un porcentaje bastante alto, pero fíjense más abajo que ya baja el porcentaje para poder entender cuando algo de lo que se busca en Internet es confiable o es adecuado o es un contenido en el que se puede pensar que es seguro, ¿sí? Fíjense cómo bajan los porcentajes de un 83% a un 59%. Entonces, ese 40% que queda por fuera no puede identificar si el contenido que está viendo es un contenido confiable o seguro. Después tenemos también algunos riesgos según las publicaciones o, o los videos que busquen o que miren. Por ejemplo, formas para adelgazar, para perder peso, maneras para encontrar, para poder ganar dinero fácil. Después nosotros tenemos un encuentro que es también sobre consumos problemáticos y ludopatías, que vamos a abordar esto más en profundidad. Pero fíjense cuáles son las búsquedas que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes en Internet, que puede llevarlos a contenidos que no son apropiados para ellos o que pueda llevarlos a tener conductas que no sean apropiadas o que sean riesgosas para su vida. Bueno, comenzando con ya los contenidos que les preparamos para este encuentro, lo que vamos a desarrollar es la cultura digital, que ahora Flor va a profundizar. La idea es, nada, acordar de que en el siglo XXI el acceso ya masivo a los dispositivos tecnológicos y a la conectividad se ha sido más, de manera más masiva y muy importante, como acaba incluso de nombrar Flor en las placas. Entonces esto nos interpela a que
ver qué hacen nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes en relación a la Internet, cómo se dan esos vínculos, qué vínculos se establecen ahí, qué tienen, que tienen esa forma de relacionarse, que a veces con esta brecha, ¿no?, generacional no alcanzamos a comprender. Y bueno, y pensar que son parte de una cultura, que es lo que vamos a entrar ahora, y que tenemos que reconocer que como cultura tiene un valor. Entonces, bueno, la idea de este espacio es aprender y facilitar herramientas para poder acompañar y reflexionar con ellos, ¿viste? No, no hablar de ellos, sino reflexionar y poder conversar con ellos. Así que, Flor, está bueno esto de pensar una cultura digital como ambientes, como espacios en donde también se juegan relaciones de poder, por ejemplo. Así que, bueno, quería dejar eso como una introducción. Genial. Bueno, entonces, como dice Marie, en estos ambientes, en estos ámbitos digitales, lo que tenemos que saber es que muchas veces encontramos oportunidades, o sea, nos brindan oportunidades, pero también nos exponemos a otras cuestiones que las vamos a ver ahora un poquito más adelante. Cuando hablamos de oportunidades, estamos hablando de todo esto que nos brinda, que nos facilita la vida, que nos permite conectarnos, como dice María en esto de la cultura digital, estas interacciones que tenemos a diario, mandar un archivo, esta comunicación que estamos teniendo en este momento, poder grabarnos, yo a mi casa, María en la suya, es genial. Sabemos de las noticias al instante, pero eso también conlleva algunos riesgos, podemos decir también en algunos momentos algunos peligros, porque nosotros acá lo pensamos desde un lugar de adultos, pero ¿qué pasa cuando hay niños, hay niñas o hay adolescentes en esos ámbitos digitales, en esos ambientes digitales que también interactúan con otras personas? Por eso este encuentro se llama ¿Qué hacen nuestros hijos en Internet? Porque no es solamente qué pasa con las redes sociales, qué pasa en todos los ámbitos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en esta tecnología digital? Entonces, saber que no solamente es algo que nos da muchas facilidades, sino que conlleva algunos riesgos. Nosotros en el encuentro que viene vamos a ahondar en algunas cuestiones más que nada que refieren a la convivencia digital. Tiene que ver con violencias, tiene que ver con violencia sexual, con algunos peligros que se pueden encontrar nuestros niños y adolescentes en estos espacios. Pero también tenemos que saber que hay otros riesgos como de estafa, riesgos también en la salud de nuestros hijos, porque cuando no hay un límite, no hay una regulación en estas experiencias de vivir continuamente con las pantallas, esto a largo plazo tiene repercusiones en nuestra salud. Y después, también saber que cuando hablamos de la cultura digital, tenemos que pensar en una ciudadanía digital, que es un término que refiere que somos ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos que tenemos derechos, tenemos responsabilidades y tenemos obligaciones. Y en las redes sociales y en Internet, en los ámbitos digitales, pasa exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que ser conscientes, ¿sí?, de todos estos riesgos, de todos estos peligros y cómo se dan cada vez más estas interacciones y qué riesgos puede llevar o qué riesgos conllevan estas interacciones para poder construir ciudadanías cada vez más plenas. Esto es lo que tenemos que trabajar con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿sí? O con los niños y niñas que tengamos a cargo. Y fortalecer este ejercicio de derechos. Cuando hablamos de la cultura digital, también estamos hablando de la convivencia digital, que eso lo vamos a hablar también un poquito más adelante, pero saber que en esta convivencia digital yo también tengo responsabilidades y que no todo, digamos, no hay una libertad absoluta. Como muchas veces decimos, esto parece como algo liviano, algo que no tiene un límite, como no tiene un territorio específico, pensamos que podemos hacer lo que queramos. En realidad, no. Los derechos rigen tanto en lo digital como en lo presencial. Sería ciudadanía digital para poder pensarlo como el desarrollo de aquellas capacidades para poder disfrutar de este potencial, de estas oportunidades que yo les decía recién, de esto que nos facilita un montón la vida, pero que también tenemos que saber que hay que desarrollar estrategias para que nuestras interacciones, este proceso por el cual pasamos cada vez que estamos en los ámbitos digitales,
sean cada vez más seguros, que podamos ser críticos al interactuar, que tengamos una participación activa y solidaria. Acá hablamos del ciberespacio, ¿sí? Estas interacciones y estas relaciones que tenemos con los otros, ¿de qué forma, sí, se van a dar? Entonces hay que desarrollar estrategias para que puedan ser seguras. Siempre siguiendo con esta línea, porque es resaltar mucho cómo vamos a convivir en ese entorno. Y hay, pensando en esta ciudadanía, niveles sobre nuestra participación. Es decir, somos el sujeto como receptor, quien está, ¿no?, consumiendo de manera pasiva toda la información y todo lo que acontece en ese entorno, también como sujeto participante que interactúa, que propone, que está activo, y ese sujeto activo también tiene que ver con que, si bien nos garantiza de una manera crítica, respetuosa, consciente de nuestro uso, también, como dijo Flor, nos conlleva a algunos riesgos, ¿no? Si no se actúa de manera respetuosa, tal cual lo haría en otro entorno, porque lo que hago así cara a cara en un entorno común, real, ¿por qué haría otra cosa en ese entorno digital, ¿no? Pareciera que, así como también pareciera más liviano esa liviandad de la que hablaba Flor, que parecía que no hace daño, como no está, no la veo, también pareciera ser que en ese entorno se habilitan otras formas de tratarse que no son las que haría, ¿no?, de cara a cara. Y entonces estamos hablando, ¿no?, de que el desempeño óptimo en estos espacios digitales, esta cultura digital invita a participar con respeto desde la colaboración, desde el intercambio y desde la convivencia sana con otros, ¿sí? Eh, que sean conductas responsables, es lo que tenemos que tratar de transmitir cuando hablamos de ciudadanía, que son prácticas cívicas, pero en la red. Y, Flora, hay otra cuestión, esto que mencionaste vos, la convivencia digital, ¿sí? ¿Qué es esto? Habla de los valores con los que contamos, ¿no?, como personas para transitar estos espacios digitales, tanto los digitales como los analógicos. Si no se puede agredir y lastimar a alguien en el espacio real, ¿por qué voy a estar agrediendo y lastimando y causando daño en un espacio que es virtual, ¿no? Si no peleo en la calle, ¿viste? ¿Por qué lo voy a hacer en un chat? Eso tiene que ver con esa convivencia digital. Ese paralelismo de poder pensar, esto lo diría si tuviera la persona enfrente mío, ¿no? Eso como que se pasa a veces muy por alto y se reacciona con respuestas que terminan siendo agresivas. Lo mismo, mostraría esta foto delante de todos en el patio de la escuela. Eh, qué palabras utilizaría, ¿no?, en un lugar y en otro. No olvidarnos de este paralelismo que es de qué pasa en offline como lo online. Y después pensar en derechos digitales, que si bien cada país a través de sus constituciones nacionales encuadra esta noción de derechos humanos, de derechos civiles y demás, Internet, al no tener fronteras, esto que decía Flor, no hay algo que, que lo pueda plasmar, ¿no?, como algo concreto, todavía hay muchas, no tiene límites, no están delimitadas las fronteras, en tanto un Estado, ¿no? No es un Estado que haga valer en el ciberespacio, ¿no?, algunas cuestiones relacionadas con los derechos. Sí, se están promoviendo, se están pensando regulaciones, leyes, normativas en muchos países para cuidar sobre todo a las infancias y a las adolescencias. Eh, Sobre todo en estos temas que mencionábamos en torno a los riesgos y a la vulnerabilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, ahí estaba, esto es lo que estaba repasando recién de Sí, la la convivencia convivencia, digital y de los los derechos. derechos digitales, ¿sí? Que también, vuelvo a repetir, son conceptos que están en permanente construcción. Sí, y María, esto que vos decís es re interesante en el sentido de que muchas veces creer que como no tiene un territorio, que, como que no hay legislación al respecto, y en realidad sí hay legislación, lo que tiene es que es mucho más difícil de poder comprobar o de poder darnos cuenta qué está pasando y desde dónde, ¿no? Entonces, atacar esta problemática
Por eso nosotros insistimos tanto en esto de, bueno, ¿cómo podemos resguardarnos desde nuestro lugar, anticiparnos a que eso no nos pase en los ámbitos digitales? De poder darnos cuenta que estamos en una situación problemática, ¿no? Entonces, ahí está el tema de anticiparnos a que todo esto pueda pasar. Bueno, acá, no sé, María, si vos querés comentar un poquito sobre Bueno, esta actividad. preparamos una actividad que la van a encontrar en un apartado especial en el aula de Classroom, que tiene que ver también un poquito para reflexionar, primero nosotros como adultos, como personas adultas, como personas responsables de cuidados de infancia y adolescencia, y poder también revisar nuestras propias prácticas para poder conversarlas y pensarlas junto a nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Entonces, la idea de esta actividad, que también queda para que la puedan compartir en el Classroom o en el grupo de WhatsApp de esta comunidad, tiene que ver con esto. Les va a proponerles que busquen una selfie o un video, el más reciente, que miren esa imagen y que reflexionen respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cómo es esa imagen o video? ¿Sí? ¿No? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan de ese día? ¿Qué les pareció importante mostrar? Puede ser, no sé, la caminata, puede ser entrar a la escuela, ir al gimnasio, comer con amigos. No sé, Flor, ¿cuál es tu En el trabajo. el trabajo? Yo se me vino una vez yo caminando por la costanera, ¿no? Aquí en Gualeguaychú tenemos una costanera hermosa. Entonces preguntarnos, bueno, ¿publiqué ese material en una red social? ¿Cuánta gente lo pudo haber visto? ¿Quiénes lo vieron? Digo, revisamos, chequeamos. ¿Alguien pudo haberlo utilizado sin que nos demos cuenta? Dejo ahí silencio, hago una pausa, porque también nos interpela, ¿no? ¿Consideran que algo de lo que muestro en la foto o en el video es parte de mi intimidad? ¿Qué toman en cuenta a la hora de elegir publicar una foto personal? Es muy interesante, Flor, el ejercicio. La verdad que Y sí. cuando en las fotos o videos aparecen otras personas, ¿suelen pedirles permiso para publicarlas? ¿Otras personas le piden autorización antes de publicar algún contenido en el que aparecen ustedes? Es interesante, me parece que cada pregunta nos cuestiona un montón, porque no toda foto que tomamos con nuestros dispositivos es para publicar, o sí, o todo lo que vivo, grabo es publicable. No ¿Por qué sabemos. es importante mostrar, no? Sí, lo dejo así con ese Para mí es una pregunta muy, muy Sí, grande. yo creo que está bueno esto que, como vos decías, María, recién, que esto lo podamos hacer primero nosotras o nosotros, porque muchas veces cuestionamos lo que hacen los adolescentes o lo que hacen los niños, ¿no? En redes o lo que hacen en general. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros hacemos algo, cosas parecidas o a veces peores de las que hacen ellos. Entonces, ponerle una mirada un poquito más crítica, algo que tenemos ya mecanizado, porque es real que esto de sacarnos una foto y por ahí ya ni siquiera subirla, sino que la foto directamente la estoy sacando desde la red La social red. para que se publique directamente en la historia o en un feed, muchas veces no lo A mí hacemos conscientemente. sí que a mí me pasó el otro día en un taller de mi facultad, estaban los estudiantes haciendo un taller, ¿sabes? Yo estoy en el profesor de teatro, mucho lo corporal, el movimiento, mucho trabajo interno para poder expresar. Y una docente, obviamente que registramos nosotros porque tenemos un registro, una sistematización siempre hay que hacer, y una colega la vio con el celu y estaba transmitiendo en vivo. Entonces le pregunté, ¿estás transmitiendo en vivo? Me asombró muchísimo, porque no le preguntamos a nuestros estudiantes si aceptaban que se los filme y se los grabe en vivo. Me pareció Exactamente. muy fuerte. No lo volví a charlar, es un tema como que me quedó pendiente, pero lo asumimos con una total naturalidad. Estamos en un evento, en unas jornadas y para promocionar y demás, transmitimos en vivo y Sí, no siempre está el consentimiento informado, ¿no? exacto. Yo tengo Vos un viste que montón, en las escuelas a principio de año siempre nos piden el consentimiento de poder subir imágenes de nuestros hijos a las redes sociales porque justamente la imagen es parte de la intimidad, que es algo que queremos trabajar con esta actividad.
y que ahora vamos a ver el por qué A eso iba. de lo También, ¿qué íntimo, ¿no? entendemos? A eso iba, Flor, ¿qué entendemos hoy por intimidad? Cuando esta pregunta, yo tengo definido como adulta, primero, ¿no? Como, y segundo, como responsable del cuidado, ¿no? Si tengo definido para mí cuál es hasta dónde muestro y ¿Hasta hasta dónde? dónde, qué forma parte de mi intimidad.